Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de ayer, en la comisión que investiga los créditos, el tema del cemento, las pruebas y las declaraciones que dio el exdirector de aduanas fueron sin duda contundentes, fueron las que ratificaron muchas de las afirmaciones, observaciones, pruebas que algunas otras personas ya habían manifestado en la comisión. Queda en evidencia cada día más que la situación no ha sido un tema que se inventó aquí un grupo político para inventar un cuento, una historia, por hacer un daño o pretender hacer un daño, como lo han dicho en reiteradas ocasiones algunos aliados políticos del PAC y el mismo gobierno de la República. Estamos frente a la situación más grave de tráfico de influencias del país, al vínculo del presidente de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, con algunas personas del Banco de Costa Rica que facilitaron una alianza y una planificación para acceder al dinero de la banca estatal. Sobre esto, algunas observaciones. Lo primero es que de verdad confunde muchísimo el accionar del gobierno de la República en la ambivalencia con que se mueve y tiene una definición de transparencia. Nosotros nos confunde muchísimo el actuar tan atropellado, tan ansioso, tan desesperado, con que se pide la renuncia y a costa de todo se quita a los directores y a las directoras del Banco de Costa Rica, dando la sensación de la Junta del Banco de Costa Rica, dando la sensación evidente de que lo que no se quiere es llegar al fondo de la verdad sobre la comisión. En lugar de estar facilitando los procesos en un tema de tanta importancia, se obstruye con estas acciones. Y digo ambivalencia y confusión porque uno no logra entender cómo se actúa tan contundente, tan desesperado, tan radical con una parte pero con otra no. Y uno no logra entender cómo sigue ahí sentado Mariano Figueres. Y uno no logra entender cómo continúa ahí Sergio Alfaro. Y con Sergio Alfaro abro paréntesis. Con Sergio Alfaro, a partir de un ministro de la Presidencia, que lo que tiene es el nombre del ministro de la Presidencia, porque aquí no se ve, es invisible, es nulo en la agenda legislativa, en las negociaciones y en la agenda país, tiene muchas medallitas como la de los pluses salariales, la de las justificaciones de inconsistencia, la de justificar el tráfico de influencias y abordar todo esto que se ha dado en estos actos de corrupción, sigue ahí como ministro de la Presidencia. Y ayer se suma el viceministro de Hacienda a esta lista, Fernando. Que pudiéramos con el viceministro de Hacienda, de cualquier punto que lo vea, la renuncia, el despido, como quiera verse hoy, desde primera hora, haberse dado. Y por otro lado, se confunde uno más cuando un ex jerarca de economía, que está clarísimo su actuar en esta generación de tráfico de influencias, no solo fue precandidato, bueno, aspirante a precandidato del PAC, dice el PAC, porque el cambio tiene que continuar. Como el cambio tiene que continuar y no fue el candidato oficial, lo ponen además a encabezar una provincia para que sea diputado, ¿verdad? Entonces, que alguien me explique. Pues yo no lo logro entender. Y eso es muy lamentable. Es muy lamentable porque de la mano de esta confusión de actuar del gobierno y ante cada día que aparecen más cosas oscuras, más vínculos, más pruebas, aquí muchísimos actores guardan silencio. Y el silencio es ser cómplice también. El no decir, el no hacer, es permitir también. Y aquí con mucho respeto, en la única dirección de levantar
el resguardo a la institucionalidad, a la democracia, al superar cualquier tema político, electoral, básico. Aquí a mí me llama la atención la pasividad de un ministerio público ante un acto con tantas pruebas, que hace rato debió de actuar de manera más proactiva por el bien del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la credibilidad del garante, que en otros momentos, por cosas menores, actúa con todo el peso de ley. Hacemos un llamado al Ministerio Público. Hago un llamado a muchos actores políticos. Mire, a mí también me llama muchísimo la atención la pasividad y el silencio Frente Amplio. Yo no me imagino una denuncia como esta, con las pruebas, con la evidencia. ¿Qué estaría haciendo hoy el Frente Amplio si fueran otros colores políticos los que estarían denunciados? Probablemente estarían en la calle manifestándose en el resguardo de la institucionalidad, levantando la bandera contra la corrupción, con todos los sindicatos aliados denunciando la corrupción. Ahora ni hablan, ¿verdad? Y con el PAC, con la fracción, cierto, algunas excepciones, pocas excepciones, 2, 3 excepciones, guardan silencio. Aquí guarda silencio, no veo a don Javier Cambronero, que es tan vehemente para otras cosas, para algunas cartas de traslado, correspondencia, Marco Redondo, no lo veo aquí golpear la curul y levantar la voz diciéndole a su gobierno que renuncian los responsables, que le den explicación al pueblo costarricense. Los veo guardar silencio, los veo guardar silencio. Veo guardar silencio a los jerarcas que forman parte de este gobierno también. No he escuchado un jerarca de gobierno en Consejo de Gobierno haciendo una solicitud verbal o escrita ante la prensa o ante el presidente, ante el gran jefe de ustedes, pidiéndole explicaciones de qué es lo que está ocurriendo, pidiendo las renuncias de quienes son los responsables con más que evidencias y pruebas. Veo un silencio absoluto del gobierno de la transparencia. Y eso no está bien. El presidente de la República, en campaña, en la Caravana de la Alegría, creo que se llamaba, decía que en Europa, por un mínimo escándalo político, el gobierno renunciaba en pleno y en Costa Rica no. Pues sí, hoy lamentablemente el presidente nos devuelve eso y vemos, presidente, que es cierto, que aquí ni al menor escándalo político, ni al más grave de los escándalos como el que tenemos hoy de corrupción y de tráfico de influencias, se hacen las renuncias de oficio ni las responsabilidades de oficio. Aquí se guarda silencio, se sigue en la irresponsabilidad y se sigue en la corrupción. Hacemos un llamado a que más allá de cualquier cosa, todos esos actores políticos, responsables directos, que guardan silencio o que hablan para cubrir y para tapar, actuemos. La institucionalidad del país, la democracia del país está más allá de cualquier alianza política de amistades, de compromisos, de diputados, de ministros. Sobrepasa cuando estamos ejerciendo cualquier puesto en el Ejecutivo, en el Legislativo, el respeto y la defensa a la institucionalidad y a la democracia del país. Cierro este tema y los 50 segundos que me quedan paso a un tema que también me parece hoy debe sumarse a la importancia de alzar la voz y tiene que ver con las emergencias que tenemos ante la situación de desastres naturales que estamos teniendo. Quiero hacer un llamado, un decreto que se firmó, uno de los decretos que quedaron en papel cuando se decía en campaña que había que arreglar todos los puentes de ruta nacional. Hoy tenemos un paso entre Punta Arenas y Esparza que se quebró en ruta nacional. Estamos pidiendo la intervención de la Comisión Nacional de Emergencia y de CONAVI porque
hicimos reuniones y tenemos respuestas y omisiones ante un gran riesgo que están teniendo los ciudadanos y pedimos la intervención y la priorización.